Hola, buenas tardes, hermanos, los que están del otro lado. Vétonos, los saludamos con la paz del Señor, un shalom, el Altísimo. Soy el pastor Lucas González, estamos junto con mi mujer, la pastora y profeta en este lugar. Hoy va a ser una noche llena de bendición, llena de la unción del Espíritu Santo. Hoy voy a estar predicando en este lugar sobre el propósito de Dios que quiere para nuestra vida y que es lo que quiere Dios para nosotros, ¿no? Amén. Y cómo llegar al camino y al propósito de Dios para poder establecerlo también en la radio, porque así el Señor nos está diciendo hoy. La saluda el pastor y ahora la saluda la pastora. Buenas tardes, noche a cada uno de ustedes. Los saludo con la paz del Señor. En esta tarde-noche les quiero regalar un shalom para cada uno de ustedes y le quiero dar gracias a Dios, al Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña oración para darle la bienvenida al Espíritu Santo, porque todo esto es para Él. Le queremos honrar a Dios, le queremos honrar porque le vamos a dar este tiempo para Él. Querido Padre Celestial, nos presentamos delante de tu presencia para darte gracias por un día más de vida, para darte gracias porque estamos vivos, para darte gracias porque estamos con nuestras familias, para darte gracias porque tenemos trabajo, porque podemos ver, por caminar, hablar, sentir, Señor. Gracias a tu misericordia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, toma control y autoridad de todas nuestras vidas, Señor. Te bendecimos, Padre, y pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu inmundo es arrancado ahora en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, toda macumba, umbanda, magia negra, roja, se van todos al abismo en el nombre poderoso de Jesús. Llamamos a los ángeles del cielo, guerreros, con espadas desenvainadas, con grillos y cadenas, atando y arrancando de este lugar todo lo que no le pertenece a Dios, todo espíritu de contienda, todo espíritu de Arioch, todo espíritu de la compashira, todo espíritu de la reina del cielo, todo espíritu de enfermedad, de cáncer, de miseria, de idolatría, se cancela, se arranca de raíz y se manda al abismo. No tiene autoridad ni acá, ni en el cielo, ni en la tierra, ni tiene autoridad en las personas que nos están mirando, en el nombre poderoso de Jesús. Porque nosotros somos tus hijos, Señor. Tú, por tu misericordia, Señor, moriste en la cruz un día, pero resucitaste el tercer día por cada uno de nosotros. Te amamos, te bendecimos y te honramos, Señor. Toda la gloria y toda la alabanza es para ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, porque sé que estás acá. Amén, pastora, una bendición. Estamos en la calle Ronco, 1492, acá en San Martín. Estamos a la escuela de General Paz, los esperados. A las 20 horas vamos a ir en vivo por Facebook, del Facebook de Pastora Lucas y Claudia. Vamos a estar también después de esta prédica, vamos a estar bajando los videos en YouTube, en Casa de los Pastores. Tenemos Twitter, es una bendición lo que el Señor va a hacer en este lugar. La palabra que voy a entregar de parte de Dios, yo sé que va a ser poderosa, porque cuando uno predica, no es uno, es el Espíritu Santo, que es el que dice cada palabra para que cada hermano, cada hermana pueda escucharla, pueda entender lo que quiere decir Dios sobre nuestra vida, ¿no? Y qué queremos llegar a ser, ¿no? Porque nosotros tenemos que cumplir el propósito, pero el propósito no es el personal de uno que podamos tener, sino el propósito que Dios quiere, porque el objetivo es Dios, no nuestro. Yo voy a terminar con un pequeño versículo que está en Isaías 55, que va a ser parte también de esta noche, porque yo lo voy a leer. Dice así, Isaías 55, 11. Así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá vacía. La palabra de Dios no vuelve vacía nunca, al contrario, llena, sino que habrá lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, acá claramente, cuando nosotros predicamos, cuando leemos un versículo, o cuando le decimos a alguien que no conoce de Dios, sabemos de que esa palabra va a llegar al corazón más profundo del ser de ellos, de sus personas.
Por lo tanto, yo tengo que llevar la palabra de Dios sobre todas las cosas, no avergonzarse de lo que Dios va a hacer, lo hizo en nuestra vida, lo va a hacer en la vida de tu familia, porque sabemos que el Señor va a hacer la obra en todo lo que hagamos, pero seamos obedientes, dice la palabra. La obediencia trae la bendición. Yo sé que esta noche va a ser una noche de bendición, no solamente llena de bendición, llena de sanidad, llena de restauración, porque así el Señor nos está disponible hoy. Por lo tanto, yo les digo a cada uno de los que me están viendo, a cada uno, y me gozo del Espíritu, porque muchos de los que me están viendo me mandan mensajes privados a mí y a la pastora para que podamos estar orando, para que nos podamos poner de acuerdo. Y eso es la bendición que hace el Señor. Y nos basamos en Espíritu, porque un pastor está para interceder y para poder orar para las personas que necesitan. Y nuestro trabajo es ese, poder llevar la palabra de Dios. Y sabemos que nosotros, junto con la pastora, y lo que le parece pastora, somos los instrumentos que el Señor puso en este lugar para poder predicar su palabra. Lo que dice, yo siempre digo, lo que está escrito, porque escrito está en nosotros, ¿no? Escrito, y por eso tenemos que guiar mucho en lo que dice la palabra. Por eso, yo me gozo en cada uno de los que me está mirando ahora, que son muchos que yo hablo con ellos, son muchos de que a la pastora la madrugada le pido oración, a mí mismo, y yo me gozo porque sé que estamos haciendo un trabajo para Dios con excelencia, no solamente con excelencia, sino con amor. Entonces, con una pequeña palabra, como dice acá en Isaías, vas a transformar la vida de cada hermano. Pero también, para ir terminando, nosotros tenemos que dejar que Cristo transforme nuestra vida personal. ¿Por qué? Porque lo que quiere el Señor es que nosotros primero seamos transformados por su obra. A lo que quiero llegar es que mucha gente a veces no quiere llegar a los pies de Cristo por no ver el cambio de uno. Y nosotros primero tenemos que cambiar para que esas personas puedan llegar a los pies del Señor. Y yo sé que una vez que el Señor nos sana, nos restaura en todas las áreas de nuestra vida, yo sé que el Señor va a hacer la obra en mi hermano, en la familia, en toda la gente que nos rodea. Pero ojo, que te queda dejar meditar, no solamente con el pastor, que es el instrumento, sino por la palabra. Porque la palabra es lo que está escrito. Y no nos salgamos de lo que está escrito. Porque esto es pan y vida. Y vida en abundancia, dice la palabra. Por lo tanto, estamos en casa de oración junto con la pastora y profeta de este lugar, Pedro de González. Mi nombre soy el pastor Víctor González. Estamos en casa de oración en la calle Ronco, 1422, en San Martín, a 10 cuadras de General de Paz, cerca de Devoto. Estamos acá en el centro de San Martín. Es una bendición poder tener el primer culto del año, el segundo, mejor dicho, el primero del día del sábado, y que queramos renovación espiritual, que queramos que este año 2017 el Señor va a hacer un mover que ni vos lo puedes estar imaginando hoy, porque a veces uno no lo ve con los ojos naturales, lo tiene que ver con los ojos espirituales, para que esa palabra llegue a lo más profundo de tu corazón y que esa palabra del Señor esté obrando. Por eso yo te espero en este lugar. Seguimos por Facebook, vamos a estar a partir de las 20 horas, que va a ser una noche gloriosa, porque vamos a cerrar el culto de una manera que el Señor estuvo ministrando, y yo sé que el Señor está acá. Los ángeles ya vuelven en este lugar. Sí. Y yo sé que el Señor, sobre todas las cosas, tenemos el respaldo de Dios. Sí. Porque si Dios, hoy no estaríamos hablando. Esa es la realidad. ¿Quiere decir algo, pastora? Acá, hermanos, solamente les quiero dejar que si no buscamos a Dios, no vamos a solucionar nada, porque el Espíritu Santo quiere que le busquemos a Él, que lo honremos a Él, y que lo pongamos en primer lugar, pastor. Si no lo ponemos a Dios en primer lugar, en todas nuestras cosas, como nos decía ayer el pastor Cristian, estamos aprendiendo con él también, es nuestro pastor Cristian, es un pastorazo. La verdad que las cosas que nos enseñó, somos pastores pero seguimos aprendiendo, ¿sí? Porque estamos aprendiendo y vamos a la meta,
La meta significa seguir día a día, no quedarnos con lo que sabemos. No somos teólogos, somos pastores guiados por el Espíritu Santo. Les vuelvo a repetir como se lo dije el miércoles. No somos teólogos, no estamos en contra de la teología, pero el Espíritu Santo es quien maneja nuestras vidas, hermanos, ¿sí? Y nos guiamos solamente por el Espíritu Santo. Todo viene de Él. Cuando Él nos manda a hacer cosas y hacemos cosas locas, las hacemos porque Él quiere que las hagamos. Así que, hermanos, los bendigo con la paz del Señor. Un fin de semana hermoso para cada uno de ustedes. Si tienen peticiones, ya saben, ustedes tienen que mandarnos un Facebook, un WhatsApp, en el nombre de Jesús, y ustedes van a ver la necesidad que le esté necesitando. Ya nos están mandando mensajes impresionantes. ¿Puede repetir, por favor, su teléfono, pastor? Mi teléfono, si estamos en otro país, sería más 54 11 34 96 34 65. Si estamos acá en Argentina, tenemos que marcar el 011 o el 11, estamos acá en Capital Federal o alrededores. Se puede estar comunicando, porque este año yo me decidí a cumplir el propósito de Dios. Por eso, Señor, en estos 12 meses me dio un lema. Y el lema de diciembre, que ya lo tengo, y que el Señor me dijo, arrancar con el propósito de Dios, y al final es, cumplimos el propósito de Dios, porque le creemos la palabra, porque sabemos que Dios es el Dios de todo, que Dios tiene poder, porque sabemos que hizo en nuestra vida, que lo hace en la tuya. Pero sí, lo que te pide el Señor, que lea la palabra y que ores. Hoy hablaba con un vecino y le entregaba la palabra de Dios y le decía, la palabra dice de que nosotros tenemos que orar mañana, tarde y noche. No oremos cuando tenemos necesidad. No busquemos a Dios cuando tengamos necesidad. Oremos cuando Dios quiere que oremos. Es todos los días de nuestra vida. Yo los saludo con la paz del Señor. Voy a pasar una vez más el teléfono, ¿me parece, pastora? El tuyo no me acuerdo de memoria. Más 54, a veces se olvida los teléfonos. Más 54 11 34 96 34 65. Se puede estar comunicando, me mandan un WhatsApp, estamos intercediendo o orando, porque ese es el trabajo del pastor, poder orar, interceder y que la gente conozca a Cristo. Venga o no venga a casa de oración, no importa, sabemos que el Señor nos usa para poder llevar sus palabras. Y yo sé que el Señor hace la obra en todo lo que hagamos, porque como dijo la pastora, una vez muchos tienen teología, pero se hace una cosa. El otro día escuchaba a un pastor que decía, ¿qué te sirve de teología si vos tenés el Espíritu Santo en tu vida? Sabemos que tiene que existir el Padre, el Hijo y el Espíritu. Está la palabra de Dios. Por eso le damos gracias a Dios por nuestra vida y por lo que el Señor va a hacer en este lugar y lo que va a hacer en tu vida dentro de un par de horas. Porque tengamos bendición y bendición en abundancia. Voy a pasar mi teléfono 011 más 54 22 87 74 70. Se los vuelvo a repetir. 011 más 54 22 87 74 70. Ese es mi celular privado. Ustedes pueden llamar, tengo WhatsApp. Ustedes pueden dejar un mensaje de texto, un mensaje por WhatsApp. La petición que ustedes quieran, yo soy la que más me quedo de madrugada. Muchas veces las personas me piden oración, estoy hablando con ellos, así que estoy continuamente, estoy hablando, ahora me están a mandar WhatsApp, mensajes pidiendo oración, así que yo les digo solamente que busquemos de la presencia de Dios, hermano. Les anhelo, les pido al Espíritu Santo que llene sus corazones,
que esos corazones tristes que en este momento están tristes, solamente el Espíritu Santo pueda llenarnos, que esas enfermedades retrocedan en el nombre poderoso de Jesús, se cancelan las enfermedades de cáncer, de vicio, de tabaco, de alcohol, de pornografía, ahora en el nombre poderoso de Jesús retrocede con la sangre de Cristo que tiene poder y se van al abismo, no tienen autoridad en cada una de las personas que nos están viendo, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, llena con tu poder cada persona que esté mirando este video, cada persona que esté escuchándonos, cada persona, Señor, que esté anhelando, Señor, de tu presencia. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, Señor. Solo es todo tuyo, Señor, nada de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, llena con tu poder, Señor, llena con tu poder. Espíritu Santo, tuya es la gloria, tuya es la alabanza, Señor, tuya es la alabanza, todo viene de ti, Señor, sin ti no somos nada. Nos siguen escribiendo acá los hermanos pidiendo oración. Pastor, si quieres orar una pequeña oración por estos hermanos que nos están pidiendo oración. Bendecimos a la gente que está Cari del Santo, bueno. Cari del Santo, que se quiere una bendiga. Bendecimos ahora en el nombre poderoso de Jesús Hamashia, Señor, a cada lugar, Señor, a cada rincón del país de Argentina, a cada rincón, Señor, de otros países, Señor, que tú conoces el corazón, Señor, de mis hermanos, Señor. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, tenemos una bendición sobrenatural, pero no solamente una bendición, sino una renovación espiritual, Señor. La palabra que vos me diste durante 15 años, Señor, la renovación espiritual, Señor, para que el Espíritu Santo, Señor, sea tomado, Señor, para que todo venga de la mano de parte de nuestro Señor, nuestro Padre, de nuestro amado Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús, Señor. Sabemos que eres tú, Señor, obrador de nuestra vida, Padre. Te amamos, Señor, y glorificamos tu nombre sobre todo nombre. Glorificamos tu nombre, Señor, porque eres tú el obrador de nuestra vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Los invitamos una vez más. Estamos en casa de oración en la calle Arrauco, 1492, acá en San Martín, provincia de Buenos Aires. Soy el pastor Ricardo González, junto con la pastora y profeta de este lugar, Clara de González. Los saludamos con la paz del Señor, un shalom en lo alto, y no bajemos los brazos, porque el propósito de Dios es que nosotros caminar junto con el Señor de la mano para poder llegar al objetivo que el Señor quiere para nuestra vida. Lo bendecimos. Le comentaba a la pastora recién, aquel que no tenga iglesia o está apartado del Señor, que no tenga lugar, estamos convocando a músicos, a salmistas, a adoradores, a toda persona que quiere venir a servir al Señor sobre todas las cosas y a glorificar su nombre. Obreros, evangelistas, pastores, todos que quieran venir. Está en la casa de oración, está abierta para que puedan venir. Me mandan un WhatsApp, un mensaje privado o en Facebook mismo, para que les podamos estar comunicando. Ahora sí, los bendecimos en el nombre del poderoso Jesús. Traemos bendición sobrenatural en su vida. Amén.